Bienvenidos, querida familia, al episodio 67 de Leamos Juntos la Biblia. Hoy estaremos revisando Éxodo capítulo 22, Juquim. Esa palabra ahorita que ya hemos revisado antes, pero que ahorita vamos a volver a revisar. Familia, hay tiempo para todo en esta vida, pero hoy, en esta mañana, es tiempo de que leamos juntos la Biblia. Capítulo 22 de Éxodo. Cuando alguno hurtare buey u oveja, y lo degollare o vendiere por aquel buey, pagará 5 bueyes, y por aquella oveja 4 ovejas. Y empieza fuerte, porque como te puedes fijar, el capítulo 22 está lleno, completamente lleno de instrucciones. Exactamente igual que el capítulo 21 que revisamos justamente la sesión anterior. Y no solo eso, sino que también el capítulo 20 de Éxodo estaba lleno de instrucciones, ¿de acuerdo? Que es cuando el Señor se presentó en la cumbre del monte Sinaí, del monte Horeb, y Moisés había subido a la cumbre del monte. Se esperaba desde el capítulo 19 que el pueblo estuviera al pie de la montaña, escuchando las palabras del Señor que hablaba con Moisés. Sin embargo, en el capítulo 20 leímos con toda certeza en el versículo 18 en adelante que el pueblo prefirió apartarse. Sin embargo, en el versículo 21 dice que Moisés se acercó a donde estaba el Señor y el Señor habló con Moisés. En el capítulo 21 aparece justamente al principio, en el versículo 1 dice que el Señor le dijo a Moisés que le propondría al pueblo las siguientes instrucciones. Y aquí, en el capítulo 21, empezamos a notar cómo el Señor distingue entre tres diferentes instrucciones. Los mishpatim, que son juicios, que tienen que ver con justicia social, tienen que ver con que son aplicables a todos los pueblos. Es decir, son principios de justicia que aplican para todos los pueblos sin distinción. ¿Sí? Ejemplo, no matar, no robar. Estos juicios incluso son ordenanzas lógicas. ¿Por qué? Porque tienen que ver con el daño, tienen que ver con el orden, bueno, con evitar el daño, con evitar la injusticia y con cuidar el orden, con cuidar la evitación de que no haya caos. Entonces, eso aplica para cualquiera. Esos son los mishpatim. Y eso lo vimos justamente en todo el capítulo 21. Todo el 21 prácticamente son mishpatim, ¿de acuerdo? Son juicios o son mandamientos e instrucciones de justicia social. Luego vimos que existen otros que se llaman también hukim, ¿de acuerdo? Y los hukim, fíjate nada más esto, y los hukim son decretos suprarracionales, que a veces parecen ilógicos hasta que se revelan proféticamente. Suprarracionales, es decir, que están por encima de tu razón. Tú y yo quisiéramos entender los mishpatim, lo que son los primeros de acá arriba, eso sí se puede sin problema. Pero cuando hablamos de los hukim, aquí puede que no lo entiendas tanto y puede que quieras preguntar, pero ¿por qué no podemos comer tal cosa? ¿Pero por qué debemos, no sé, obedecer de esa manera? ¿Por qué habría que atarle un lazo y después hacer que dos machos cabríos? O sea, ¿por qué? Porque al final de cuentas, a lo mejor en este tipo de mandamientos, son mandamientos que están por encima de la razón. Es decir, no se requiere entenderlo, ¿de acuerdo? No se requiere entenderlo tal cual, y a veces ni lo vas a entender, pero puede que en un futuro se revele. Se van a revelar proféticamente. Y digo pueden, en el sentido de que hay algunos que no, pero estoy seguro que van a pasar. Todo lo que está escrito, por alguna razón está escrito. O sea, por alguna razón no hay, no hay forma de que no esté escrito por alguna razón. Y luego dice el versículo no, perdón, y la última definición que son los edot. Los edot son testimonios. Y eso, ¿qué creen? Les adelanto que es el tema del siguiente episodio. Edot. ¿Qué son los edot? Son mandamientos, instrucciones de tipo memorial que apuntan al plan de redención. Por ejemplo, todas las convocaciones del Señor. ¿Sí? Ahora nos encontramos justamente a principios del mes de septiembre, estamos a 9 de septiembre el día de hoy, del 2025, y no falta mucho para que llegue la siguiente convocación del Señor que aparece en Levítico 23. Esto lo hago dentro de este paréntesis, por favor, permítanmelo, ¿de acuerdo? Y en Levítico 23 aparecen tres convocaciones de otoño. Justamente estamos llegando al otoño en el hemisferio norte del mundo, del planeta, y en el hemisferio norte del planeta, en el otoño, hay tres convocaciones que el Señor propone al pueblo en Levítico 23. Ya llegaremos a ellas, ¿de acuerdo? Pero ya veremos si volvemos a interrumpir, así como alguna vez interrumpimos en la primavera para las de primavera, ¿de acuerdo? Ahora para otoño.
Ahí, por ejemplo, cuando veamos esto, van a ser literalmente todas estas menciones de convocaciones, todas serán edot, que son mandamientos de testimonio. Bueno, entonces el día de hoy, nuestra sesión, sí vamos a ver muchísimos mandamientos hukim, que es justamente como se llama la sesión de hoy, el capítulo de hoy. Pero antes de ver los hukim, vamos a ver más mishpatim, o sea, más juicios, ¿sí? Más juicios que son razonables, racionales y razonables, ¿sí? ¿Qué son estos juicios? Dijimos que eran ordenanzas lógicas, leyes racionales justas. Y nos vamos a dar cuenta desde el versículo 1, ahí marca con tu Biblia, desde el versículo 1 hasta el versículo número 15, todas esas son mishpatim. Todos esos ordenanzas son mishpatim, ¿de acuerdo? Todas esas mitzvot, así se dice en hebreo, mitzvot son mishpatim. ¿Qué son mishpatim? Dijimos juicios lógicos, ordenanzas lógicas, tienen lógica. Entonces empieza diciendo el versículo 1 en el capítulo 22, porque este es el 21, ¿de acuerdo? Todos estos eran mishpatim desde entonces. En el 22 sigue avanzando con más mishpatim, ¿de acuerdo? Y aquí en el 22 empieza diciendo, cuando alguno hurtare buey u oveja, ¿de acuerdo? Y lo degollare o vendiere por aquel buey, el que lo robó, pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. Atención acá, porque vamos a entender algo importante y es que las instrucciones del Señor, Mishpatim, en este caso, no solamente son punitivas, es decir, no solamente se juzga para saber quién es el culpable, sino que también son leyes e instrucciones restitutivas. Por favor, escriben en el chat la palabra restitución. En este caso, la restitución vendría después de que el que robó, el que quebrantó el mandamiento, que por supuesto tú y yo ya sabemos que no robarás es un mandamiento, ¿de acuerdo? ¿Te acuerdas perfectamente que lo vimos en Éxodo 20? Y es justamente el mandamiento número 8, no hurtarás. El que lo quebrantó, literalmente dice acá, y haya robado un buey o una oveja, va a pagar, va a restituir por cada buey, dice, 5 bueyes. Imagínate cuánto costará un buey para entonces pagar 5 veces los bueyes que robó. Dice, y por aquella oveja, 4 ovejas. O sea, imagínate, también es un montón. Exacto. Leyes de restitución, por eso tienes de título ahí. ¿De acuerdo? Dice, si el ladrón fuera hallado forzando una casa y fuere herido, estamos hablando de si lo hallare forzando en la noche, y fuere herido y muriere, el que lo hirió en la noche no será culpable, pues porque se asustó, probablemente reaccionó y pues pum, le dio un golpe y lo mató. Y pues no va a ser culpable de muerte. Pero si fuere de día, o sea, si se está viendo de día, hay sol solar, hay luz solar, perdón, dice, el autor de la muerte será reo de homicidio. O sea, imagínate esto. Pero es que iba a entrar a mi casa. Pues sí, pero era de día, no lo debías matar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque había muchas mejores formas para poderte haber defendido, haberle hablado. O sea, en el día se trataba diferente. Y aquí quiero que notes esto, por favor, porque es la parte que nos interesa. Aquí es donde te das cuenta que hay un criterio divino que se aplica en la tierra. El criterio divino es ese, o sea, es por ejemplo, si es de día pasa una cosa, pero si es de noche pasa otra diferente. Si es de día es culpable de muerte, o sea, es reo de muerte prácticamente. Dice, pero si fuera de día el autor de la muerte será reo de homicidio. El ladrón hará completa restitución, dice, si no tuviere con qué, será vendido por su hurto. Eso no cambia. El ladrón va a restituir, va a pagar tal cual. Si no tuviera con qué pagar lo que se robó, bueno, pues será vendido por su hurto. ¿Cómo va a ser vendido este ladrón? Será vendido como esclavo. ¿Sí? Eso está feo, está fuerte, porque ¿te acuerdas cómo a José lo vendieron como esclavo? ¿Te fijas? Dice el versículo 4, si fuera hallado con el hurto en la mano, vivo, sea buey o asno u oveja, bueno, lo pagará al doble. Si fuese hallado con hurto en la mano. Oye, ¿qué no era al cuádruple o al quíntuple? No, no, porque acá está hablando en el principio
de si lo degolló o ya lo vendió, o sea, ya se deshizo de él. Y en el 4 nos está diciendo qué va a pasar si aún lo tiene en la mano. Entonces, si aún lo tiene en la mano, lo regresa, ¿de acuerdo? Pero pagar al doble, o sea, va a pagar otro. ¿Se entiende? Entonces ahí dices tú, uy, está potente. Sí había como un tema de constitución, ¿te acuerdas? Cuando yo te puse esta diapositiva, déjame te la pongo un segundito acá. En esta diapositiva yo te había puesto como literalmente era como una constitución política de Israel, porque se requería exactamente una constitución para ser conformada o constituida como nación. ¿Sí? Entonces, cuando lo ves así, dices tú, no, pues todo el sentido, no era cualquier cosa lo que estaban acá observando, entendiendo, aprendiendo, o sea, no era algo simple, pues. Y es una realidad, por eso se requiere estudiar. Así como un abogado debería estudiar las leyes, pues tú y yo estamos aprendiendo sobre esto que es el sistema del Señor. ¿Está bueno? Y luego sigue diciendo en el versículo número 5: si alguno hiciere pastar en campo o viña y metiere a su bestia en el campo de otro, de lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña pagará. O sea, fíjate nada más esto, metió a su bestia, metió a su buey, a sus vacas, lo metió, pero en el campo de otro, ¿sí? Para que no se lo comiera lo suyo, para que no se le gaste, no sabemos. Pero dice que, bueno, de lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña pagará. ¿Por qué? Porque se llama esto restitución, deberá regresar. ¿Qué es esto? Acuérdense que dijimos Mishpatim. Todavía no llegamos a los Hukim, que de hecho son muy poquitos Hukim acá. Pero todos estos son Mishpatim, que son juicios lógicos. Hacen sentido, tienen lógica. ¿Sale? Dice el versículo número 6. Cuando se prendiere fuego, fíjate esto, cuando se prendiere fuego y al quemar espinos, quemare mieses amontonadas o en pie o campo, el que encendió fuego pagará lo quemado. O sea, ellos intentaban quemar la hierba que ya no servía. Eso era lo que estaban intentando hacer. El problema es que estas hierbas que estaban quemando empezó a quemar mieses que estaban amontonados. O sea, ya mieses se refiere a granos que habían sido ya cegados y estaban allá amontonados. Dice, o incluso, aunque no estuvieran cegados, dice, estuvieran en pie. Dice, o incluso el propio campo. Bueno, el que encendió el fuego pagará lo quemado, punto. O sea, va a pagar, ¿por qué? Porque restitución, ¿sí? Y alguien puede decir, qué interesante que eso pudiera aplicarse en la actualidad. O sea, estaba obligado a pagar, ¿sí? Y muchas veces en la actualidad, el que no puede pagar e hizo mal, pues, definitivamente el sistema de justicia actual casi en todos los países pues incluye pues nada más entrar a la cárcel. Y en la cárcel pues prácticamente viven solamente confinados, pero siguen comiendo, siguen existiendo. Y no es que juzgo el sistema judicial o el sistema penal o el sistema de justicia, sino más bien te das cuenta, por ejemplo, aquí en la palabra del Señor, es que no existía esa retención. No existía esa retención. Había dos formas en la Biblia. O se corrige a través de la justicia o muere. Ah, fíjate nada más qué fuerte es esto. O sea, no es que a muerte, todos mueran. No, 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 no. Es o se corrige o muere, a menos que haya cumplido con alguno de los mandamientos o que haya cometido alguno de los mandamientos que son realmente de reos de muerte, por ejemplo, el anterior. Que luego vamos a darnos cuenta que hay algunas ciudades de refugio para justamente refugiarse en caso de que fuese necesario. ¿Sí? Pero te das cuenta es o se corrige o se erradica el daño. Entonces, ¿qué pasa? Lo que justamente está mencionando Leti en los mensajes, y es que llegaba a pasar que si yo ya sé de qué viene, o sea, la consecuencia, pues mejor no lo hago, mejor no lo cometo, mejor no lo robo, mejor no lo tomo, ¿sí? Mejor si voy a encender fuego, voy a cuidar lo de que tiene mi vecino, ¿sí? Y esto es una realidad muy evidente porque eh, ya si lo trasladamos a nuestra vida, a nuestra actualidad, te vas a dar cuenta que en muchas ocasiones
Por ejemplo, lo que veíamos en la clase anterior, la lectura anterior, por ejemplo, decía del buey que se sabe que acornea, que es un buey necio. Imagínate. Dice que si se sabía y no, el dueño no lo guardó, pues va a ser culpable si acornea a alguien y lo mata. El dueño, porque el dueño fue el necio. ¿Sí? Es como ahora, por ejemplo, el dueño que no trae a su perro con correa, por ejemplo. Dices tú, ¿por qué no lo trae con correa si ya sabe que su perro es bien bravo, es bien necio, no está educado, no está adiestrado? O sea, y luego lo lleva al parque o a la plaza y está atacando a otros perros o ataca a una persona y ahí te das cuenta como que, pues me vale, y se va la persona. O sea, imagínate a qué nivel, ¿sí? ¿Y qué causa eso? Pues causa, por supuesto, todo otro daño más grande porque después hay repercusiones, hay deseos de venganza y demás, ¿sí? ¿Cuántas veces no hemos visto estos desórdenes de, por ejemplo, extranjeros que se burlan de locales, luego locales cometen contra el extranjero actos que son mucho más violentos y demás? O sea, te pones a pensar y dices, o sea, no es que esa persona estaba mal, es que el sistema completo está dañado, ¿sí? Y si actúo igual que esa persona, pues somos iguales, somos exactamente iguales. Pero lo que se aparece en la mente es que, bueno, tomemos justicia por nuestra propia mano. Pero ¿cuál es el criterio? ¿Sí? Si tú te fijas, todo esto que estamos viendo acá es un criterio, pero es un criterio divino, es un criterio del Señor. No me refiero a divino como adjetivo calificativo, sino me refiero a divino como fuente, como origen. La fuente de este criterio que está acá es un criterio divino. Por favor, escríbeme estas dos palabras: criterio de Dios o criterio divino, ¿sí? Porque entonces quien está dictando esto, que es el Señor, está diciendo, este es el criterio. No es tu criterio ni es para que tomes justicia en tu propia mano. Eso no existe delante del Señor, ¿sí? Déjame te lo explico de esta forma que ayer justamente se lo explicaba a un grupo de familias y les decía, aquí solo hay dos opciones, pues gobierno del Señor o es gobierno nuestro. El gobierno del Señor se le conoce como teocracia, ¿sí? Teocracia en un lenguaje de español, teocracia, ¿sí? Y la teocracia es eso, seguir el criterio divino. ¿Qué hizo el Señor? ¿Qué dijo el Señor? ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué haría Jesús? ¿Sí? Entonces, cuando yo aplico el criterio divino, se supone que es para que yo no aplique mi criterio, ¿sí? Porque entonces, ¿mi criterio qué es? Yo le voy a decir, es que alguien le tiene que decir. Yo verá cómo me lo voy a poner. Ahora que llegue le voy a decir y hasta de lo que se va a morir, ¿no? Somos bien intensos, ¿no? Pero ese ya es tu criterio, ¿sí? Ese ya es tu criterio. Y cuando entra tu criterio, déjame te digo que el criterio de Dios abandonó el chat. ¿Sale? No puede haber dos criterios ahí avanzando. Solo hay un espacio. Y es o el suyo o el tuyo. ¿Sí? Entonces, en lugar de que sea el de Dios y se convierte en el tuyo, en lugar de que sea una teocracia, se convierte en un yocracia o micracia de mí, o conmigocracia, o si quieren pónganle su nombre, por ejemplo, si pones tu criterio en lugar del Señor, pues sería duarcracia, o sería, por ejemplo, no sé, omarcracia, Omarcracia, así como la democracia de Omar, o Omar lo que Omar decida, ¿me explico? O sea, más bien sería una dictadura, ¿sí? Y es la dictadura tuya. Pero acá la cosa interesante es que podemos optar por el criterio del Señor. Y en el criterio del Señor te vas a dar cuenta que hay un criterio que es un criterio que busca esta erradicación del daño. Y hay restitución, ¿sí? Hay restitución. Eso incluye, por ejemplo, eso de prender el fuego, ¿sí? O sea, ¿cómo podría ser hoy que afecta a tu vecino el que tú prendiste fuego? Pues a lo mejor sí puede ser literal que prendiste fuego y se quemó el vecino, pero por ejemplo acá, lo que tú haces en tu casa, ¿sí? Pues que no afecte a la del vecino, ¿sale? Y si la afecta, hay que restituir, ¿sí? No sé, por ejemplo, pongamos un ejemplo práctico, perdón, que podría ser muy bien aplicable, perdón. Imagínate que tú tuviste una fiesta y estaba la música altísima y tú estabas ahí, te quedaste hasta tarde con tus amigos, pues estuvo buenísimo, ya luego le bajaron a la música, pero bueno, al final estaban y las risas y cuánto. Tú sabes que si te lo hicieran a ti estarías un tanto incómodo o incómoda. Pues de entrada, a lo mejor no lo harías, pero si lo llegas a hacer, ¿qué haces? Restitución, ¿sí? Restitución, hay que restituir.
yo dañé tu noche, a lo mejor no te vas a levantar para el desayuno, pero ¿qué crees? Me preparé y aquí te traje el desayuno, porque sé que vas a estar cansada porque lo que yo te causé. ¿Qué? Es un nivel de conciencia muy grande, querida familia, porque en este nivel de conciencia se requiere tener mucha conciencia, perdón la redundancia, pues justamente de saber cómo es que mi vida se asocia con la sociedad, se asocia en este círculo. ¿Te das cuenta de eso? Si pedí prestado algo y se dañó, lo habré de restituir y aún más de compensar. El principio divino, el principio del criterio divino está ahí, es claro, ¿sí? Entonces, pues, micracia es leticracia, imelcracia, carlotacracia, no se pónganse ahí la de ustedes, o es el Señor manda. ¿Sale? Ahora, ¿qué aprendimos la sesión anterior? Esto es bien importante. ¿Qué aprendimos la sesión anterior, perdón. Es que nivel, este nivel de instrucción se requería, porque el pueblo no la cachaba. El pueblo de Israel estaba recién salido de Egipto. Imagínate, no escucharon al Señor, se apartaron. O sea, eran un pueblo reactivo, perdónenme, necio, eran un pueblo inmaduro, eran un pueblo que no asociaba tan fácil, no estaba maduro. Por ejemplo, se lo tenía que decir todo. Por ejemplo, esto. Oye, si dañas, se lo repones y le pones más. ¿Sí? Se espera, cuando Yeshua viene y cuando Jesús viene a la tierra, en el Nuevo Testamento, se espera que todo eso ya esté resuelto, ¿sí? Se espera que todo eso ya se esté cumpliendo, ya esté por encima de todo, ya. Yeshua ya espera, no, seguramente Pedro, vamos a poner tantito a Pedro de ejemplo, no, Pedro ya se sabe muy bien este mandamiento, estos mishpatim, o sea, ya Pedro sabe, él sabe que el respeto, que no robarás, que no hurtarás, que esto de si le quitas, le repones así. Y luego tienes un Pedro que, el mismo Pedro que se supone que ya se sabía todo, ¡pum!, le corta la oreja al Malco, ¿sí? Malco cuando van a arrestar a Jesús, le corta la oreja y Jesús con cara de, ¿what? Se supone que, o sea, se supone que te sabes todo eso, está dicho desde hace años. Se supone que tú estás aprendiendo de mí, se supone que ya te expliqué que si la mejilla tú pones la otra, se supone que ya te expliqué que tú eres más deudor, se supone que ya te expliqué que tú le perteneces al Rey de los cielos porque el Señor de señores te compró y te comprará por precio de sangre. O sea, se supone que tú ya entendiste que tú no tienes nada, que todo es de Él, por Él y para Él. ¿Por qué se te ocurre pensar que le puedes cortar la oreja a aquel Brody? O sea, ¿en qué cabeza te cabe, Pedro? ¿Qué significa? Pues que Pedro le faltaba repasar todo esto y ver el ejemplo de Jesús. Entonces, si tú y yo estamos repasando todo esto, se espera que para ti y para mí sea muy fácil esto de poder desarrollar. No, claro, o sea, ¿cómo no la voy a restituir? O sea, yo espero que ustedes en el chat o estén en su mente diciendo, eso que el Ezequiel dice está re fácil, o sea, obviamente ya lo vivo, o sea, obviamente ya lo hago. Si pido prestado algo y lo daño, pues obviamente no solo lo repongo, sino que doy un porcentaje extra, ¿sí? Te voy a contar un ejemplo de cuando yo tuve que aplicar esto, y digo tuve porque, o sea, me aferré a eso, y fue lo siguiente, me acuerdo una ocasión que iba yo a viajar con mi familia, y pedí una maleta, o sea, necesitaba una maleta, y una maleta para que fuese, para documentar, era que tenía que ser grande, y una amiga me la prestó, Ale, de la facultad me la prestó, y era una maleta normal, o sea, no tenía mucha ciencia ni nada, y me la prestó y en el aeropuerto la rompieron. Y yo ya me sabía estos principios de cómo Dios es un Dios de la restitución y además es un Dios que este, indemniza y repone más de eso, ¿no? Entonces dije, no me puedo presentar con una maleta así. Entonces ya fui a una tienda y compré un set de maletas que incluía esa maleta grande y todas las que cabían adentro, ¿no? Que son como tres, cuatro. Yo me acuerdo que me presenté con ella y le dije, Ale, perdón, rompieron tu maleta, no fui yo, pero pues fue cuando yo la estaba llevando. Pero mira, aquí está, restitución. Muchas gracias. Y sabes qué, Em,
la parte mejor de todo eso es que puedo seguir viendo a Ale a la cara. Puedo seguir viendo a Ale, esta compañera de la facultad, a la cara, convivir con ella, estarme con ella, saber que no le debo nada, porque sé que incluso hasta dimos de más, ¿sí? Obviamente la maleta suya se la regresé, o sea, porque ya era suya, y las otras eran esta restitución. Porque se espera que tú y yo lo dominemos. Ahora que si lo domino siempre y al 100%, a veces seguramente me falla, pero es un ejemplo para que te acuerdes que todas las veces que a ti te prestan algo, que tú pides prestado algo, vas a ser responsable. Estás pagando un seguro mucho mayor, ¿sale? Entonces, tenerlo presente que cuando Yeshua venga, esto está resuelto y hasta está dominado, ¿sale? Sigue diciendo el versículo número 7, cuando alguno diera a su prójimo plata o alhajas, a lo que decíamos ahorita, a guardar y fuere hurtado de la casa de aquel hombre, si el ladrón fuere hallado, pues pagará doble el ladrón. Si robó, no sé, 50 ciclos de plata, pagará doble, 100 ciclos de plata. Porque estamos hablando de alhajas, ¿de acuerdo? Dice, si el ladrón no fuere hallado, se convierte en un problema un poquito más grave. Dice, entonces el dueño de la casa, atención acá, el dueño de la casa será presentado a los jueces, ¿de acuerdo? A los jueces para que vea si ha metido su mano en los bienes de su prójimo. Imagínate esto. No se encontró el ladrón, pero bueno, llévenlo con los jueces y ya con los jueces que revise a ver qué va a pasar. Que juzgue, por supuesto, entre los jueces la situación. Y luego sigue diciendo, en toda clase de fraude, sobre buey, sobre asnos, sobre ovejas, sobre vestidos, sobre toda cosa perdida, cuando alguno dijere, esto es mío, la causa de ambos vendrá delante de los jueces y el que los y el que los jueces condenaren pagará el doble a su prójimo. O sea, era un tema de muy buena estructura. Y aquí te das cuenta, como dicen, a los jueces. Todo eso llévenlo a los jueces, que los jueces se encarguen. Allá los jueces van a estar pues juzgando como tal. ¿Sí? Sigue diciendo después en el versículo número 10, si alguno hubiere dado a su prójimo asno, o buey, o oveja, o cualquier otro animal a guardar, ya no está hablando de alhajas ni de joyas, sino ahora también está hablando de animales, dice, y este muriere, o fuere estropeado, o fuere llevado sin verlo nadie, perdón, fuere llevado sin verlo nadie, juramento de Jehová, juramento de Yud Jehová, ok, habrá entre ambos de que no metió la mano, no metió su mano a los bienes de su prójimo. Y su dueño, pues lo aceptará y el otro, pues no pagará. Es decir, fue un accidente, alguien lo robó, yo no hice nada a tu buey o a tu oveja, tal cual. Se estropeó, se mató, se murió, le dio una embolia, no sé lo que sea. Te lo juro en el nombre del Señor que yo no le metí mano. Y otra vez sale este tema, ¿sí? Este tema lo di hace un par de semanas en Deuteronomio 6, lo compartía con la comunidad. Y en Deuteronomio 6 justamente mencionan que sí se puede jurar por el nombre del Señor. Y de hecho que se debe jurar por el nombre del Señor siempre y cuando el juramento sea hacia el pasado. ¿Sí? Porque del futuro no tenemos prácticamente nada garantizado. Y en cuanto al pasado, es decirle a la persona, te juro que yo no le metí mano. Y la persona deberá, pues, creerle, porque lo está diciendo en el nombre del Señor, está jurando por el nombre del Señor. ¿Sí? Sin embargo, fíjate esto, cuando Jesús viene, vuelve a tomar esto y dice, bueno, yo ni siquiera quiero que juren por mi nombre. Y no porque esté prohibido, sino porque quiero que su sí sea sí y su no sea no. Quiero que sean tan confiables que no necesiten andar dando explicaciones ni andar diciéndoles que, a ver, te creo, pero si lo juras por el nombre del Señor. No, 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 no. Yo le creo a Ezequiel porque Ezequiel siempre ha sido honesto. Con Ezequiel nunca nos ha mentido, nunca nos ha dicho una cosa así como que de mentira. Siempre ha sido honesto. Por lo tanto, yo puedo creer en Ezequiel. No ocupa Ezequiel decirme que en el nombre del Señor me juras. No. Entonces, Yeshua dice eso. Pero ¿dónde está la base? La base está justamente aquí en lo que estamos diciendo. ¿Sale? Y ya cuando lo ves dices, pues con razón se requiere entender estos mishpatim, estos mandamientos de la Torah. ¿Sí? Y luego sigue diciendo en el versículo número 12, mas si le hubiere sido hurtado, fíjate esto, mas si le hubiere sido hurtado, resarcirá a su dueño. Y si le hubiera sido arrebatado por fiera, le traerá testimonio
y no pagará lo arrebatado. Pero si alguno hubiere tomado prestada la bestia de su prójimo y fuera estropeada o muerta cuando el prójimo estaba ausente, ¿sí? Deberá pagarla, porque la agarró pues, sin que estuviera el vecino, no le pidió permiso, pues. Dice, pero si el dueño estaba presente, fíjate lo que dice acá, si el dueño estaba presente, no la pagará, ¿sí? Será alquilada, perdón, no la pagará y luego punto. Si era alquilada, recibe el dueño el alquiler, ¿sí? ¿Por qué no la va, por qué no la va a pagar si estaba presente? Pues ahí dice, porque fue muerta, se dañó, o sea, se murió, pero pues se pidió permiso. Pero si era alquilada, o sea, se pidió con dinero, igual voy a pagarte el alquiler, porque pues al final de cuentas pues, es algo que ya estaba pactado, ¿sí? Y luego viene el 16 y aquí va a cambiar de tema. Todo lo anterior fueron leyes de restitución. Ahora vienen las leyes humanitarias, instrucciones humanitarias. Y empieza diciendo el versículo número 16. Si alguno engañare a una doncella que no fuere desposada, fíjate esto, y durmiere con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer. Fíjate esto. Si dice acá, si la engañó, fíjate nada más, que no fuera desposada, y durmió con ella, la engañó para dormir con ella, la sedujo, ¿de acuerdo? Es una doncella, ¿te fijas? Imagínate la edad. Bueno, dice, deberá dotarla, deberá pagar la dote y tomarla por mujer. Si su padre, porque esto también incluye al padre, si su padre no quisiere entregarla a este caballero, dice, tal cual se respetará, ¿sí? Dice el versículo número 17, si su padre no quisiere dársela, él le pesará plata conforme a la dote de las vírgenes. O sea, tal cual, como quiera va a dar la dote. ¿Por qué? Porque hizo algo que es dañino. Y esto sigue siendo mishpatim, ¿sí? Y después en el versículo número 18, ahora sí vamos a ver un primer hukim. En el 18 dice, a la hechicera no dejarás viva. Tal cual como eso. A la hechicera no dejarás viva. ¿Y por qué es algo tan fuerte? Bueno, vamos a regresar un segundo a las definiciones y te vas a dar cuenta que los hukim son decretos suprarracionales. A veces parecen ilógicos hasta que se revelen proféticamente. Y esto es algo que de verdad escucho muchísimo, bastante. Está este concepto de por qué Dios es tan, como tan violento con ese tipo de daño. ¿Por qué lo quiere hacer a ese nivel tan gigantesco, ¿no? Y bueno, aquí te das cuenta que los hukim están por encima de nuestra razón. Y puede que no lo entiendas, sin embargo, tiene una razón por la cual el Señor lo declara. Y aunque no lo entendamos, necesitamos aceptarlos. Ahora, en algún momento se va a revelar por qué, ¿sí? Aquí nos está mencionando el tema de la hechicera, ¿sí? A la hechicera, tal cual, no dejarás viva, ¿sí? A la hechicera no dejarás viva. Y este concepto de la hechicera lo menciona en femenino, fíjate nada más esto, pero no para excluir a los varones, sino porque el hebreo, el idioma hebreo, usó el término más común en ese tiempo, ¿sí? Regularmente la hechicería estaba asociada con estas mediums o sacerdotisas, escucha esto, pero no significaba que hombres no hubiera. De hecho, más adelante, por allá de Deuteronomio, si no me equivoco, va a hablar de los agoreros, de los hechiceros, de los brujos, de los magos, tal cual. Que incluye también, por supuesto, pues este deseo del Señor, Hukim, de erradicarlos. ¿Sí? Dice, en cualquier persona, hombre o mujer. O sea, no distinguía tal cual si fuese hombre o mujer. Sin embargo, aquí está utilizando un término general para la acción, no tanto para el sujeto. Que luego de aquí las personas quieren utilizar como estas ideas para decir que entonces Dios es machista, porque solamente a la hechicera, y por qué no al hechicero, ¿sale? Pero como te acabo de decir, es un tema, perdón, del contexto lingüístico, del idioma, ¿sale? Dice el versículo 19, cualquiera que cohabitare con bestia, morirá. ¿Qué es esto? Bestialismo, ¿sale? Tener intimidad de tipo sexual con animales. Qué fuerte está eso, pero dice el Señor, a nivel de Hukim, no está permitido. No lo vas a probar.
no lo vas a permitir que viva. Acuérdate, como te dije, aquí hay dos cosas, o se corrige o muere. Y eso es algo muy fuerte porque en el sistema del Señor, el mal no se queda como restringido, no se queda como dijimos, como confinado. El mal necesita ser erradicado, ¿sí? Y este daño, como las hechiceras o el hombre o mujer que comete bestialismo, pues definitivamente es un acto que necesita ser erradicado. No se va a tolerar, ¿sí? Dice el versículo 20, el que ofreciere sacrificio a dioses, excepto solamente al Señor, será muerto. O sea, si ofreces sacrificios a otros más, será muerto. Y es que esto ya lo habíamos platicado antes. O sea, esto que estamos analizando en el versículo número 20 y 21 y todo esto que estamos revisando, o sea, prácticamente son una repetición de algunas secciones de los 10 mandamientos que el pueblo sí alcanzó a escuchar. ¿Ustedes se acuerdan cuando vimos en el mandamiento número 2 que decía, no tendrás otros dioses delante de mí? O sea, no va a haber otros en nuestra relación. Y el pueblo debe haber contestado, yo te amaré, te adoraré, como el maestro creador, yo no voy a inclinarme en adoración hacia lo que tú creaste, o sea, las figuras que estén de algún animal o de los que sea que el Señor creó, yo no voy a inclinarme. No traeré otros dioses a nuestra relación, no, a nuestra unión. Recordaré que esto afecta directamente a mis generaciones. Entonces, si es así y la persona está haciendo en el versículo 20 sacrificar a otros dioses, dice, será muerto. Y también eso, se acabó, punto, Jukim. Ahí está, resuelto. Y entonces te das cuenta y dices, uy, pues ya el que sí lo hacía, pues como dijo Leti, le pensaba 2, 3, 4 o 10 o 1000 veces antes de estar haciendo estas cosas. ¿Sí? No se ponen a pensar así como de pronto, si estaría interesante cómo sería una sociedad que fuera así como tan intensa, que se tuviera que dar a ese nivel, o sea, tal cual, a ese nivel las instrucciones. Porque la gente no tiene ese nivel ni el básico, pues. Tal cual, o sea, a ver, esto, si no, aquello, y si sí, pues esto, o sea, mucho más resuelto y mucho más básico, porque a veces lo más elevado no lo entendemos. Dice el 21, y al extranjero no engañarás ni angustiarás, dice, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. ¿Sí? Y dice el versículo 22, a ninguna viuda ni huérfano afligiréis. Esta parte empieza a hablar de algunos tipos de personas que son los extranjeros y las viudas, los huérfanos, ¿de acuerdo? Y cuando habla de los extranjeros, dice que no lo vas a engañar, no lo vas a angustiar, porque tú fuiste extranjero, le está diciendo. Entonces, igual, me vale, pues igual ni es de aquí. O este de acá, que viene del sur. Los del norte así son, ¿sí? O allá los de provincia, los del centro, dice, ¿sí? O sea, eh, tendemos a hacerlo de pronto como si al extranjero, el que no es de aquí, podríamos como si pudiéramos abusar de él o burlarnos de él, o solo porque estamos en un sitio donde es regularmente donde vivimos, nos creemos que lo dominamos. Pero te dice, no lo puedes angustiar, no lo vas a engañar. ¿Por qué? Porque tú fuiste extranjero alguna vez en Egipto y cuando llegaste a Egipto, cuéntame cómo te trató Egipto. ¿Ustedes se acuerdan cómo trató Egipto a Israel cuando recién llegaron? Pónganmelo en el chat. Y entonces te vas a poner a pensar y vas a decir, ay, a la torre, pues claro, por alguna razón se los está diciendo. Y dice el versículo número 22, a ninguna viuda ni huérfanos afligiréis. O sea, ninguno, o sea, son públicos, son población vulnerable, ¿sí? Los huérfanos, ¿por qué? No tienen padres. Y si son niños, literalmente son niños que no tienen provisión, no tienen ese sistema educativo, no tienen protección. Es vulnerable, no vas a afligirlos. A la viuda tampoco, no tiene un esposo, no tiene un marido, no tiene la fuerza del hogar. Eso significa papá, esposo, ¿sí? No son otra categoría humana, como dice Leti. Dice el versículo 23, porque si tú llegas a afligirlos, a los extranjeros, a los huérfanos o a las viudas, y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor, y mi furor se encenderá
y os mataré a espada. Escucha esto. Yo los mataré a espada y a vuestras hijas mujeres serán viudas, vuestras hijas mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. ¿Sí? O sea, está siendo bien fuerte el Señor. Y aquí te das cuenta otra vez del carácter del Señor. El carácter del Señor incluye esta bondad para con los que son vulnerables. ¿Sí? Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Cómo es que llegó Israel cuando llegó a Egipto? ¿Cómo fue Egipto con Israel? Cuando llegaron, los trataron con toda clase de bondad. El faraón los aceptó, les dio trabajo y eso que eran extranjeros. Les colocaron en la mejor ciudad que tenían, que era Goshen. Les dio la bienvenida, eran 70 personas y se multiplicaron. Ya después hubo otro faraón, pero extranjeros, bienvenidos, bienvenidos, sí fueron en un principio. ¿Por qué tú te vas a portar mal con el extranjero? Le dice a los de Israel. ¿Sí? ¿Y sabes por qué? ¿Por qué les dice a los de los extranjeros? Porque iba a haber muchos extranjeros que iban a querer vivir como Israel. Iban a querer vivir para ser como Israel, para ser como parte de esa nación gobernada por Dios. Por ejemplo, Ruth. Yo me voy con ella, con mi suegra, a Israel. Rahab se quería ir y se fue con los israelitas. Son personas que son extranjeros, pero que terminan formando parte de la nación. ¿Por qué? Porque es muy atractivo lo que el Señor ofrece. Es una bendición preciosa, su paz, su bendición, su prosperidad, sus mandamientos que están acá son muy resolutivos. Y eso no lo tiene ninguna otra nación. ¿Sí? No lo tiene ninguna otra nación. En Deuteronomio capítulo 10 dice literalmente, solamente de tus padres tuve misericordia. En Éxodo capítulo 19 les dijo, ustedes serán una nación de reyes y gente santa, un reino de sacerdotes. ¿Eso a qué otra nación se le dijo? ¿Qué otra nación su Dios les provee de este estatus? Todas las naciones, sus dioses literalmente los tienen como esclavos. Pero el Dios de Israel, el eterno Dios de Israel, los invita a ser un reino de sacerdotes y de gente santa. Los invita a gobernar con Él, según el Salmo 113. ¿Te das cuenta de esto? O sea, la diferencia entre Israel y otras naciones es que el Dios de Israel los invita a gobernar con Él, mientras que las otras naciones le tienen que pagar tributo, lo tienen que tener, o sea, son sus súbditos, son sus siervos nada más, y hay que entregar y pagar, y si quiero pedir algo, pero tengo que hacer una manda y tengo que dar esta ofrenda, o sea, ese tipo de cosas. Quiero que las notes hoy y veas la diferencia. Déjame saber si lo notas. ¿Ya lo habías notado antes? Me gustaría mucho escucharte, bueno, leerte en los comentarios. Dice el versículo 25, cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ¿sí? No te vas a portar a él como logrando algo, no, 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 no. Ni tampoco le vas a imponer usura. ¿Qué significa usura? Ponerle intereses. Sí te presto, pero te voy a cobrar tanto de interés, etcétera. Es que yo soy prestamista. Pues sí, pero es de tu pueblo. Del pueblo no puedes hacer eso, ¿sí? Y luego sigue diciendo más adelante, fíjate nada más esto. Tomares en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás, ¿sí? O sea, sí te voy a pagar, o si me vas a pagar, está bien, pero déjame aquí tu prenda, tu vestido, tu manto, tu túnica, algo, y ya cuando me pagas te lo regreso. Y dice, bueno, no. Sí puedes hacer eso, pero solamente durante el día. Al final del día se lo vas a regresar, porque solo eso es su cubierta, aquí lo dice. Y ese es su vestido, para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Y cuando él clamare a mí, yo lo oiré, porque soy, y encierra muy bien esa palabra, dice, porque soy misericordioso. Porque soy misericordioso. Y aquí te revela literalmente cuál es el carácter del Señor. Y el carácter del Señor es, con toda amplitud, hacer misericordia. El Señor es misericordioso. No solamente hace, sino que Él es misericordia. ¿Sí? Sigue diciendo después, para concluir, no injuriarás a los jueces.
ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. O sea, dentro de la teocracia, escucha esto, dentro de la teocracia, el Señor dice, va a haber respeto por los jueces y por los príncipes de tu pueblo. ¿Quiénes son los príncipes? Los príncipes literalmente son personas que están pues participando en la organización de la nación, ¿sí? Los jueces, por ejemplo, eran parte de los príncipes de la nación. Y por supuesto, ejemplos como Josué, como Moisés, como Aarón, como los sacerdotes, eran príncipes de la nación. No porque tuvieran un rango más alto, sino porque tenían un rol distinto. Y en ese rol se necesitaba que ese príncipe fuera líder, fuera influencia. Y a ti a veces no te gustaba lo que el líder te influenciaba, entonces ¿qué hacías? Lo maldecías. ¿Y qué te está diciendo? No lo harás. No vas a maldecir. Esto está literalmente ligado con el mandamiento número 5, que es la honra al padre y a la madre. Lo vas a honrar. No, es que no me gusta lo que dice. Pues es que es un tema de tratar él con el Señor, pero tú mientras lo honras y no lo maldices. ¿Sí? Y dice después el versículo 29, y atención porque eso después lo vamos a revisar, pero dice, no demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar. ¿Sí? Lo primero no se va a demorar, ni de la cosecha, o sea, de los frutos, ni del lagar. ¿Sale? Que es esta parte, literalmente, de, pues al final de cuentas, más frutos, más cosecha, más siega, más producción. No lo vas a demorar, se va a entregar todo eso. Acuérdate que eso le pertenece al Señor. De igual forma dice, me darás el primogénito de tus hijos. Lo mismo harás con el de tu buey, el de tu oveja, 7 días estará con su madre, y al octavo día me lo darás. Esto ya lo vimos antes. ¿Dónde vimos esto? Lo vimos cuando Israel sale de Egipto y el Señor le demanda que los primogénitos le pertenecerán a él. Y dice, ok, si es humano, si es un primogénito humano, lo podrás redimir. Hay que pagar por él, ¿sale? Pero si es buey u oveja, machos y primogénitos no se pueden redimir, se entregan directamente para el Señor. ¿Y quién se comía esta ofrenda? ¿Me pueden recordar, por favor? ¿Quién se comía el buey macho primogénito y la oveja macho primogénito? ¿Quién lo comía? ¿Para quién era esto? Si era para el Señor, pero ¿quién se lo comía? Ya me contará. Mientras te digo, 7 días estará con su madre y al octavo se entregaba. ¿Sí? Esto nos recuerda literalmente al tiempo que salieron de Egipto, cuando el Señor dijo, los primogénitos me pertenecen y no es opcional. Ahí está claro, está dicho y es evidente. Punto. ¿Sí? Pregunta, ¿quién comía esto? Lo comían los sacerdotes. ¿Sale? El sumo sacerdote también, pero lo comían los sacerdotes. Toda la familia sacerdotal podía participar de esto. Era literalmente lo que les tocaba para comer. ¿Sí? No, pues que son unos vividores. No, ya hemos platicado de eso. Era una labor que les provocaba no tener ningún tipo de tierra. Ni modo. Así funcionaba la teocracia. Y cierra diciendo el versículo 31. Dice, y me seréis varones santos. No comeréis carne destrozada por las fieras. Dice, en el campo a los perros la echaréis. Esta que está acá, otra vez vuelve a ser un hukim. Oye, pero ¿por qué no me lo puedo comer? Pues ya está buena la carne, se la acaba de matar esta bestia, pues igual me lo como. No, dice el Señor, no. ¿Pero por qué no? Bueno, acá está más el Señor te dijo que no. Se lo vas a echar a los perros, pero no la vas a comer tú. ¿Por qué? Porque así el Señor lo dijo. Querida familia, este capítulo de Éxodo 22 literalmente es, fíjate esto que te voy a decir, una evidencia de cómo los 10 mandamientos, escucha esto, no eran conceptos abstractos, sino principios aplicados al día a día. ¿Sí? En Éxodo 22 nos muestra que la justicia económica, respeto a la propiedad, protección de vulnerables, santidad sexual y consagración de primogénitos. ¿Te das cuenta de eso? O sea, los mandamientos del Señor son integrados y plenos. Van a hablar de prácticamente todo. ¿Sí? Al final de cuentas, te das cuenta que la Torah del Señor es perfecta, como dice el Salmo 119. Los mandamientos son perfectos. Y esta es la base, escucha esto, esta es la base para ver al Mesías. Esta es la base para entender al Mesías. Esta es la base de donde el Mesías se va a sostener.
y tú y yo hoy la estamos revisando. Querida familia, sigamos avanzando juntos en este viaje de estudio de Éxodo. Ya pasamos la mitad. Nos vemos en el siguiente episodio. Bendiciones.